Hola amigos, compañeros y futuros colegas. Es para mí un placer el poder estar aquí con ustedes el día de hoy en el gran estreno de nuestro primer video en el canal Medicortos. Y el día de hoy vamos a abarcar un tema muy importante que es acerca de la histología del testículo. Vamos a comenzar primero viendo nuestro pequeño índice que vamos a dividirlo en tres puntos importantes. El primero de ellos, las túnicas del testículo. En el segundo punto, el compartimento intersticial. Y finalizaremos con el compartimento tubular. Ahora bien, el testículo posee un tejido conjuntivo denso que nosotros vamos a denominar como túnica albuginea, que se ve representada en esta imagen con este color grisáceo. En su parte posterior observaremos que existe un engrosamiento de este polo que vamos a denominar mediastino testicular. En este corte longitudinal del testículo observamos a la túnica albuginea alrededor del testículo y su engrosamiento posterior, que ya les había comentado, recibe el nombre de mediastino testicular. Algo muy importante en esta parte es que en la literatura se dice que visualmente la túnica albuginea y la membrana timpánica comparten el mismo color, es decir, comparten un color blanco nacarado. Otra túnica muy importante, que es la túnica vasculosa. Algo muy característico de esta túnica vasculosa es que se va a encargar de darle una irrigación sanguínea al testículo por la parte interna, además de que está compuesta de una lámina de tejido conjuntivo, pero esta vez va a ser de carácter laxo. En este corte longitudinal no se puede observar, pero sabemos que al encontrarse en la parte interna de la túnica vaginal se debe de encontrar justo entre estas dos estructuras. Finalizando con la parte de las túnicas del testículo nos encontramos con la túnica vaginal. Algo muy importante es que esta túnica vaginal se va a componer de una monocapa de células mesoteliales que van a derivarse del peritoneo lumbar. Recordemos que en el proceso de embriogénesis existe una estructura llamada proceso vaginal y esto va a dar origen a esta túnica del testículo. La túnica vaginal se va a componer de dos capas u hojas que van a ser una hoja visceral representada con el número 3 en esta parte de aquí y una túnica vaginal con una hoja parietal en el número 4 lo podemos ver representado en este diagrama. Como tal, esta capa vaginal parietal se va a encontrar pues adherida a la fascia espermática interna y la túnica vaginal visceral se va a encontrar en relación con el testículo y el epídimo. Lo podemos ver en esta parte, se encuentran posterior el testículo y el epídimo. Ahora bien, estas dos estructuras en algún momento se van a llegar a unir y van a formar un saquito o una bolsita. Y es precisamente en el interior de esta bolsita que va a existir un líquido que va a favorecer pues la disminución de la fricción del testículo. Es un líquido de carácter ceroso que su principal función es darle movilidad al testículo entre estas dos capitas. Bien, antes de entrar al compartimento intersticial, es importante que hagamos una pequeña mención de los conductos intratesticulares. El primero de ellos va a ser los túbulos rectos, como los podemos ver aquí. Estos se van a caracterizar por ser de un trayecto muy corto y van a conectar a los túbulos seminíferos con la parte de la red de testis, que se encuentra en la parte posterior del testículo. Algo aquí a destacar es que su epitelio es de tipo cúbico simple. Seguimos con la red de testis propiamente, ubicada en la parte posterior del testículo, en el mediastino testicular. Y aquí vamos a encontrar que la literatura también la pueden encontrar como red de Haller. Es una estructura red, pues, en forma de túbulos, localizada en esto que es el mediastino testicular. Y es muy característico que también va a poseer un epitelio del tipo cúbico simple. Por último, vamos a encontrarnos con estos túbulos o conductillos eferentes que al corte transversal vamos a ver que tienen una forma oval u ovalada. Su epitelio puede alternarse entre un epitelio cilíndrico simple o epitelio cilíndrico pseudoestratificado, como lo podemos ver en esta imagen. Y en su cara apical es importante destacar que pueden llegar a presentar ciertas células musculares lisas que van a rodear estos túbulos para favorecer la salida de los espermatozoides. Y bien, entrando en lo que ahora sí es el compartimento intersticial, vamos a ver que en su mayoría se encuentra conformado por células de Leydig, que vamos a ver un poco más adelante, pero también vamos a encontrar un tejido conjuntivo bastante laxo, que se va a caracterizar por tener en su matriz fibroblastos, macrófagos testiculares, células cebadas
y fibras de colágeno, principalmente del tipo 4. Pues bien, aquí quien se va a llevar el protagónico en este compartimento intersticial van a ser las células de Leydig, o también conocidas como células intersticiales. Estas células se van a encontrar en la periferia de las células de Sertoli, que vamos a profundizar en este video un poco más adelante. Estas células de Leydig se van a encontrar cercanas a capilares sanguíneos y se van a encontrar también rodeadas por una capa de fibras reticulares, pues por eso que aquí encontramos fibroblastos. Es importante a destacar que las células de Leydig son de gran tamaño y pueden llegar incluso a alcanzar un diámetro de entre 15 a 20 micrómetros de diámetro. Su núcleo es bastante redondeado, es central, con cromatina laxa y un nucleolo o nucleolos prominentes. Estas células también se caracterizan porque poseen una gran cantidad de lisosomas e inclusiones lipídicas con gránulos que le dan un pigmento especial. Estos gránulos pueden llegar a tener tamaños de 3 a 5 micrómetros de diámetro y se denominan como cuerpos o cristales de Reinke, que es importante porque en pacientes de edad avanzada es más susceptible encontrarlos en muestras histológicas. Bueno, ahora iríamos con el compartimiento tubular. Este compartimiento tubular se va a dividir en dos principalmente, que serían los túbulos seminíferos y las células de Sertoli. Bueno, el túbulo seminífero. Este va a medir de 30 a 70 centímetros de largo y va a tener un espesor de 150 a 250 micras. Va a tener una pared que va a estar formada por su túnica propia y una capa fibrocelular. Sus células de esta capa van a ser de aspecto epiteloide semejantes a fibroblastos y a células musculares lisas. ¿Esto por qué? Porque este túbulo va a tener la capacidad de tener contracción, por eso tiene células de músculo liso. También tiene unas células llamadas mioides, entre las cuales hay abundantes fibras reticulares. Bueno, eso estaríamos hablando de su capa y posteriormente tendría un epitelio que se llama epitelio seminífero o germinal, que es un tipo especial de epitelio estratificado que presenta dos tipos de células, las ya mencionadas Sertolis y las células espermatógenas. Aquí tenemos una imagen que es una fotografía de cortes histológicos de testículo de rata. Esta va a estar teñida con hematoxilina férrica. A la izquierda podríamos observar diferentes túbulos seminíferos y también células que ya vimos anteriormente, que son células de Leydig, las que están señaladas con flechas. A la derecha observaríamos un túbulo seminífero con más aumento. Observaríamos claramente su pared y en medio la luz con los espermatozoides ya maduros. En esta otra fotografía estamos observando una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrido. A la izquierda observaríamos los tubos seminíferos completos y a la derecha los observaríamos después de un corte transversal. Y lo que podemos observar ahí son los espermatozoides ya maduros. Bueno, ahora iríamos con las células de Sertoli. Estas células son epiteliales, cilíndricas, altas y no se dividen. O sea que vamos a contener todas las células desde que nacemos hasta que morimos, van a ser las mismas. Van a tener una disposición columnar y se extienden desde su lámina basal hasta la luz de los túbulos seminíferos. Poseen un núcleo grande basal en forma redondeada u ovoide y su cromatida va a ser muy laxa. Esta célula va a tener como forma piramidal, la describen mucho. Va a contener un retículo endoplasmático liso extenso y un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi muy bien desarrollados. Esto porque, gracias a que van a ayudar a la espermiogénesis, necesitan estar produciendo muchas proteínas, diferentes proteínas. Su citoesqueleto, la literatura lo menciona como uno de los más desarrollados de todas las células del cuerpo humano. Su citoesqueleto es uno de los más desarrollados. Esto porque va a tener microtúbulos que son muy abundantes y están orientados en forma paralela al eje longitudinal de la célula. Sus filamentos intermedios.
Estos están constituidos de bimentina, esta es una proteína. Forman una vaina perinuclear que rodea y separa el núcleo de otros organelos citoplasmáticos. Y finalmente, los filamentos de actina. Estos están centrados debajo de su membrana plasmática y refuerzan y estabilizan la unión del intercelular de la célula. Bueno, aquí tendríamos sus diferentes funciones de estas células de Sertoli, entre las más importantes. Células espermatogonias. Es una división con regularidad y se diferencian en espermatozoides maduros. Derivan de las células germinativas primordiales, originadas en el saco vitelino, que colonizan las crestas gonadales durante la etapa inicial del desarrollo de los testículos. Se originan en capas mal definidas de desarrollo progresivo entre las células de Sertoli continuas. Podemos encontrar también células espermatogonia tipo A, oscuras, y espermatogonia tipo A, claras, de las cuales no se encuentra suficiente información. Estas van acompañadas junto a las espermatogonias tipo B. La espermatogonia tipo B tiene características histológicas específicas, como núcleos esféricos y centrales, cromatina pálida con grumos teñidos. Entre otras características, preceden a los espermatocitos, donde cada una dará origen a 2 espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios son células ovaladas donde el citoplasma tiene más retículo endoplasmático y un aparato de Golgi más desarrollado. Espermatocitos secundarios son células de la mitad del volumen de los espermatocitos primarios. Se localizan cerca de la luz del túbulo y van a dar origen a 2 espermátidas. Espermátidas son células esféricas o poligonales. Su material genético es haploide y las espermátidas se transformarán en espermatozoides.